Llevo ya 20 minutos en Aguadas y ya me quiero ir. Y me alcanzó a tocar una maleta al lado, el bumper del carro. El man me nombró a mi mamá. Esto acá es caótico, te echan los carros encima. En el video anterior me encontraba realizando la ruta de San Félix Caldas hasta Aguadas Caldas, haciendo una pequeña parada técnica en el municipio de Pácora. Como el clima estaba un poco complicado, llegué a considerar en pasar la noche en este municipio y madrugar el otro día hasta Aguadas Caldas. Pero al final tuve la oportunidad de llamar a un hotel en Aguadas Caldas y me decían que el clima había mejorado, entonces simplemente tomé la decisión de continuar este trayecto. Gente, les informo que oficialmente llegamos a la casa, la ciudad, el hogar del señor Putas de Aguadas. Ahora les voy a decir una cosa. Hablando de Putas de Aguadas, hay que ser Putas de Aguadas para subir esa loma que se viene allá. Y como vengo de pesado, ay Dios mío, protégeme. Ya en este momento venía algo molesto, ya que a la entrada del pueblo habían diferentes charcos de agua y decidí manejar mucho más despacio para no pasar algún peligro. Desafortunadamente a un vehículo que venía en la parte de atrás esto no le gustó y decidió pegarme con su bumper varias veces en las maletas de la moto. Afortunadamente esta parte no quedó grabada, ya que minutos antes tomé la decisión por la lluvia de desconectar la cámara, ya que esta siempre la llevo directamente conectada al puerto USB de la moto. Para subir esta falda hay que ser el Putas de Aguadas. Dios mío santo, Dios mío santo, con toda my people. Pucha. Ahora sí, bienvenidos a la tierra del señor del Putas de Aguadas, el berraco pa' todo, del que no le queda grande nada, del señor re Putas de Aguadas. Ya les voy a explicar qué significa el Putas de Aguadas. Ojalá que YouTube no me censure el video por decir Putas de Aguadas muchas veces. Nos vemos mañana, mi gente. Y claro, digamos que en este punto el pensado sencillamente era llegar al hotel, poder descargar las cosas y descansar. Pero desafortunadamente me fueron pasando diferentes eventos, como el primero con el señor del carro que me le alcanzó a pegar a la moto varias veces, que digamos que son eventos que de manera aislada no te molestan o los manejas, pero que cuando se reúnen todos en muy pocas horas, pues evidentemente te molestan y te indisponen ya con el lugar. Como en esta parte en donde me ven llegando, la calle, aunque es angosta, alcanzan a pasar los carros yo estando ahí parqueado. Es una falda bastante pronunciada, desafortunadamente muchas veces las cámaras no dejan que se logre apreciar. Abrillo la moto lo que más puedo para poder descargar sin molestar a los carros que van bajando, ya que el parqueadero del hotel queda aproximadamente, creo que a unas 3 o 4 cuadras, y venía bastante cargado. Curiosamente ninguna de estas cosas las pude grabar. Acá van a ver que lo que hago es apagar la cámara. Como lo ven, apago la cámara y lo que pasó después tampoco fue muy agradable que digamos. Pues lo que hago es empezar a descargar la moto para poder dejar las maletas a la entrada del hotel y poder seguir a buscar el parqueadero que estaba ubicado más o menos a 4 cuadras. Cuando empiezo a descargarla, pues bajan varios carros, me pitan, me insultan. Uno de ellos incluso lo que hace es orillar el carro para pegarle a la moto, le pegó a una de las maletas.
me insultó, me recordó a mi mamá y me recordó a mi abuela. Entonces, claro que es muy molesto para uno. Entonces ya la segunda ocasión que me insultan y que le pegan también a la moto. Bueno, gente, llevo ya 20 minutos en Aguadas y ya me quiero ir. Fatal, que no colaboran, todo el mundo es dueño de la calle. Esa expresión es porque cuando descargo la moto y voy a buscar el parqueadero no lo encuentro, y en varias ocasiones intenté orillarme en el parque para poder mirar el GPS y buscar la dirección, y cada vez que me orillaba salía alguien a decir que esa parte de la calle era para el vehículo de él, o que esa parte de la calle ya la había pagado para poder parquear. Entonces tampoco me permitieron consultar, y aparte de todo estaba lloviendo. Ya porque ya había descargado las maletas en el hotel, porque hoy no, sinceramente me voy. Uy, no, fatal. Este camión es dueño de esta cuadra. Un señor por allá es dueño de la otra cuadra. La gente te pita, le tira el carro encima. Fatal. Y más que lo ven a uno en una moto que evidentemente saben que uno está de turista. Mejor dicho, tengo ganas de encerrarme y no salir más. Ya dejé por acá la moto, ya como que de correr. Cualquier lado donde yo paraba, aparecía alguien a decir, es que ahí va mi carro. Parce, en un parque. Ya más o menos entiende uno de dónde viene la cuestión del putas de Aguadas. ¿Será que lo tratan a uno como el putas o qué? Te cuento que, como les decía ahora, es porque ya había descargado, o si no, parce, sigo derecho, a lo bien. Sigo derecho y me hago por allá me quedo en la Pintada, no sé. Esto acá es caótico. Te echan los carros encima. A los niños se le atraviesan a uno. Eso, uy, no. No. Definitivamente no sé ni siquiera si voy a salir ahora. Me disculpa la gente que estoy diciendo esto. Mañana miro a ver si salgo de una vuelta. A ver si cambia la percepción y fue que di con gente maluca en cada cuadra. En cada cuadra di con el más maluco. La persona azul es una de las personas que sencillamente dice quítese del lugar, que ese lugar ya está reservado, por ese lugar ya pagaron. Y les aclaro que en ningún momento pensaba dejar la moto ahí abandonada, sencillamente lo que hice fue orillarme, sacar el celular para revisar el mapa y poder encontrar el parqueadero. Y en ese momento es que este personaje me hace esta afirmación. Afirmación que estoy más que seguro que es ilegal, ya que no creo que una persona pueda decir que pagó por parquear su vehículo en una vía pública. Lastimosamente, esta situación es muy común en los países latinoamericanos, pero más desafortunado es saber que los entes de control saben que pasan estas cosas y no dicen nada. Vamos a seguir. Por acá el tema del hotel. Por acá en esta falda. Entonces, ¿cuál fue la primera? Bueno, la primera no, la quinta empujada que me pegaron acá. Y es que esta vía es muy pequeña. Entonces yo parqué acá en el borde de la vía para poder bajar las cosas. Acá en este borde. Y yo creo que es claro que los carros pasaban por un lado. Como ven, este vehículo tiene buen espacio hacia ambos lados, y todos los vehículos que pasaron en ese momento que yo estaba descargando la moto eran de esta escala. Ojo, vuelvo y aclaro, en ningún momento dejé la moto sola, sencillamente lo que hice fue bajar maletas y colocar en la puerta. Y una de los carros pitando, o sea, carritos como este que no caben. Bueno, gente, ya por acá en el hotel, que corre tan bravo. Vean, yo les voy a dar mi opinión de lo que está hablando ahora, porque yo prometí siempre ser muy honesto con el canal, así eso me traiga problemas y así a la gente no le guste.
una ciudad la arma mucha gente, ¿cierto? Y también a veces la daña o te ofrece una mala experiencia, la individualidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Pues que un número de personajes te hace pasar un mal momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo llegué al pueblo, ya cuando dejé de grabar, hay una parte que está muy dañada en la entrada. Entonces, pues uno pasa con precaución porque cuando uno no conoce y uno ve como el laguito, como el charco, pues uno tiene más precaución porque tú no sabes si es un charquito o si es el roto. Entonces yo paré para, hombre, ir pasando a poquitos. Ay, el Willys atrás o como los carritos que van a las veredas. Pegado pues y me alcanzó a tocar una maleta al lado con la defensa, con el bumper del carro. Y yo como que así, y el man me nombró a mi mamá. Bueno, ya después empecé a coger ya tran. Llegué acá al hotel y es una falda. El hotel se llama Hotel, por acá está el nombre, Sueño Dorado, se llama Sueño Dorado, hermoso, parce. Esto parece nuevo, o sea, eso está hermoso. Me recibió Paula, que la verdad es una anfitriona impecable. Pero la moto tocaba que dejarla en la bajada mientras se descargan las cosas. Descargar mis cosas es cuestión de 3 minutos, porque las maletas desafan súper rápido y todo. Y más que estaba lloviendo, entonces tocaba que darle con más premura. Y parce, empiezan los carros a pitar. Marica, ven que está lloviendo, que uno viene en moto, que uno es turista y empiezan a pitar. Ahí pues ya uno ya con el carro pues que me tocó en la moto, en la entrada ya tenía uno. Y entonces pues el parqueadero del hotel queda a 2 cuadras, muy buen parqueadero también. Entonces yo, para dejar pasar los carros pues porque se arneaban, arranqué. Pero me tocaba que dejar la moto un momentico en la plaza donde estaban todos los carros parqueados para venir pues acá a preguntar a Pablo dónde queda el hotel. Y pues definitivamente intenté dejar la moto en 3 partes diferentes y en todo lado aparecía el dueño de la cuadra. Que ahí no lo puede dejar, que porque ahora viene en camión. Que ahí no lo puede dejar, que tal cosa. Y acá en la esquinación del hotel fue el último que me recibió. A mí harto que me emberraca que la gente no salude, parce. Y me ve bajándose en ese afán con la lluvia y me dice, hermano, necesito que lo quite porque acá viene un camión que tengo represado. Parce, un llamado de atención a las alcaldías, hermano, porque dejan que las cuadras cojan dueño. Ya tiene un camión reservado. Este es el problema. Bueno, entonces, pues, ¿qué le puedo decir, gente? He tenido muy buena experiencia lo que yo viajando con los pueblos. Ya estaba en Jericó, estaba en Jardín, estaba en San Félix, Manizales, evidentemente son unos días en Armenia. Estaba moviéndome mucho, Pácora, bueno, mucho pueblo. Todos me iban muy bien, pero acá no me fue tan bien por unos personajes. Entonces la gente de Aguadas que ve esto, la verdad no es nada en contra de ustedes. Pero desafortunadamente llegan esos personajes que te abruman mucho, y que te atacan. Parce, y sobre todo que lo ven a uno como turista. Yo creo que eso es lo que más ofende, que lo ven a uno como turista y te tratan de esa manera. El plan era grabar en el cementerio. Me gusta mucho el tema de los cementerios y contar la leyenda del putas de Aguadas, pero yo creo, gente, que más bien mañana sigo temprano. Hay cambio de planes definitivamente. Entonces creo que ya mañana sigo. Tengo que mirar ahora en internet hacia dónde sigo. Se me dañaron un poquito los planes porque tenía que editar, tenía que montar cosas. No sé qué voy a hacer entonces. Aparte de eso, mañana es festivo. No sé qué va a hacer. Bueno, y lo otro es que estoy invitado a la Feria de las Dos Ruedas. Entonces también tengo que moverme porque estamos a una semanita. Entonces tengo que moverme. Yo creo que me va a tocar que empezar ya a pegar hacia Medellín. De pronto ir a Supía. También he hablado muy bien de Supía. Y ya en otra oportunidad volver pues a Aguadas a ver cómo se comporta en esta ocasión conmigo. Paula estaba muy apenada, me trató muy bien, la verdad. Y bueno. Bueno, y para rematar, vea que vengo al de uno, hago una fila a la raja por un cepillo de dientes y la gente queriéndose colar.
No, parce. Ahí les mostré el pedacito, le estaban diciendo a la chica que por favor, que ellos no querían a la fila. En ese momento la cajera les dice que nos tiene que pedir permiso a las personas que sí estamos haciendo la fila. Y ellos voltean a mirar y se dirigen hacia mí a decirme. Yo la verdad prefiero dejar de grabar y sencillamente les digo hagan la fila como yo también hice la fila. Evidentemente no les gustó que no los dejara pasar primero que todo el mundo que sí estaba haciendo la fila. Fueron bastante groseros después de esto, que incluso preferí esperar un poco para salir del establecimiento. 84,800. Lo que pasa es que tiene que pedirle permiso a los Menos mal la chica le dijo, no, qué pena, tiene que hablar con la gente. Y lo que yo le decía al muchacho, parce, hago yo la fila por esto. Por acá salí a comprar el cepillo. Parce, me fue mal acá. No creo que la gente sea así, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo mucho en las señales y desde el primer video que uno fuerza las cosas y las fuerza, pues yo creo que de pronto en este momento no es para yo estar en Aguadas. Yo creo que mañana el plan es salir, mañana irme, yo creo que muy para Fredonia y ya, después seguramente volveré acá, de pronto en otra época, de pronto fue Mercurio retrógrado, de pronto fue la luna en Capricornio, algo así. En serio, gente, y esto lo digo de todo corazón, espero que no se ofendan conmigo, pero también tienen que entender de que las personas que están viajando en moto les puede pasar este tipo de cosas. ¿Sí? Vamos a estar en lugares que de pronto no eran en su momento como lo esperábamos. Y ahí yo creo que el motoviajero y el motoviajero que graba y que documenta para YouTube, pues tiene dos opciones. La primera es borrar la primera, que fue el día malo, y inventarse un día bueno desde cero, como si nunca nada hubiera pasado. Y el compromiso mío era mostrarle a ustedes todo lo que está pasando, desde la rutina, desde el tema del camping, todo, ese es el compromiso. Entonces ahora voy a comer, ya por acá estamos en un puestico acá en la plaza, me arriesgué a salir. Yo creo que mañana vamos para Fredonia. Yo quiero que este video más que todo quede una buena enseñanza. Es algo que quiero procesar ya hasta mañana, y mañana que esté de salida pues les doy mis conclusiones y ojalá espero que lo tomen a bien, porque como así yo tuve ese primer día de viaje en que yo no estaba como de buenas pulgas, como que no estaba enchufado, posiblemente a esas personas que me encontré en el camino o a esas personas con las cuales me crucé yo acá en Aguadas también están en la misma sintonía y ya. No sé cuántos habitantes tiene Aguadas, los voy a colocar por acá, parce, y asumamos que el resto son, que los 10 que me tocaron muy malucos, el resto son excelentes personas. Bueno, gente, y para rematar, donde haya pedido el perro, el pelado se fue. Arrancó, se subió a la moto y se fue como 10 minutos y pues yo que me iba a quedar ahí. Me tocó comprar en otro lado. Yo creo que Aguadas no es malo, sino que yo le hago mal a Aguadas. Bueno, gente, un nuevo día. Ya pedí permiso pues como unas chicas policías que habían acá en el parque para cargar la moto en la esquina, porque el parque ya lo cerraron. Vamos a ver que no me coloquen problemas, porque no sé otra manera para llegar al hostal, no sé, no la conozco. Entonces voy a buscar a ver cómo hago. Me cayó el intercomunicador. Voy a esperar a ver cómo hago acá para pasar, porque colocaron un cono. Voy a ajustar esto primero. Colocaron un cono acá, ve, lo cerraron la calle. Entonces, vamos a ver que no me van a colocar problema, porque por dónde más paso entonces. O sea, no sé.
Como les estaba diciendo, pues me dispongo a mover el cono. Ya tenía la autorización de algunos policías, entonces sencillamente lo que hago es pasar y previamente pues dejar el cono en donde estaba para seguir y ubicar la moto en donde me habían dejado ubicarla mientras cargaba. No, ya me voy. Muchas gracias, patrón. Ya le desocupo, pues, listo. La cargo rápido, listo. Alf. Estas son las dos chicas que me permitieron dejar la moto mientras las cargaba. La verdad fueron muy amables. Tanto así incluso que yo iba a quitar la cámara cuando iba a ir por las maletas y me dijeron, déjala ahí tranquila que nosotros le colocamos cuidado. La verdad, gracias a ellas por esa gran amabilidad. Por acá llego con Paula, que es la chica de verde que viene al fondo. La verdad que le agradezco muchísimo por su colaboración, por la buena energía. Paula en parte fue testigo de todas las cosas que me venían pasando acá en este municipio. En este momento me está pidiendo disculpas por todo lo que pasó. Evidentemente me aclara de que son cosas fortuitas que pasan, pero que en general la gente del municipio es muy amable. Mil y mil gracias a Paula y al hotel por hacer que este paso fuera un poco más ameno a pesar de todas las circunstancias, y en serio que quedo muy agradecido con ellos. Y bueno, como para rematar esta serie de malos momentos, pues se aproxima un agente de tránsito, la cual me saluda de una manera muy particular y fue: muévalo, que acá no se puede parquear. Incluso las chicas policías se quedan mirando, quizás un poco sorprendidas por la forma en que la gente me habla. Yo simplemente le digo a la gente: ya me voy, ya pedí la autorización, déjame yo cargo, que sencillamente ya me quiero ir. Tampoco quise decirle nada a las agentes, a las policías, porque tampoco las quería meter o hacer como un cruce acá de poderes. Sencillamente le digo a la gente: déjame ir, o si tienes que multar, múltame y ya, y no te molesto más, y definitivamente sigo empacando para seguir mi camino. Ya lo que yo les decía, está uno cargando, lo ven a uno cargando, lo ven a uno encartado, y en vez de decirle a uno como, no, que lo mueva. Parce, yo este video no lo iba a subir, pero con esta situación ahora sí la subo, pero así no se trata al turista. Ya están manejando. Gente, nos vamos a lo bien. Quedaron testigos, gente. O sea, yo sé que el pueblo está errado, pero entonces dígame, una persona que esté en un hotel, ¿qué hace, pues? O sea, ¿qué hace? Yo sé que acá va a aparecer más de uno en la norma del código. No, es que hay un tema también, gente, que es empatía también, ¿sí me entendés? Y la verdad es que no, fatal. Uno con estas ganas de salir tranquilo, y llega esa mujer, me ve cargando, pucha como estoy, y que me lo mueva, no, parce. A lo bien, parce. A lo bien, parce. No. Bueno, entramos para Jericó. Bueno, gente, ¿cómo vieron ahí el asunto? No. Yo no sé qué está pasando, hermano. Si es que soy yo, no les caí bien. O se dieron cuenta que yo venía y dijeron, necesitamos que este man quede sin ganas de volver. No, parce, vea, en esa situación, uno cargando ya esa moto, parce, es que yo pedí permiso
Y en vez de decir, dale, carga rápido, tal, no, es que no había, o sea, y acá yo sé que va a aparecer el que dicen el decreto número tal, tal. La mejor ley que existe es la empatía. Vale, esa es la mejor ley que existe, es la empatía. Si tú ves que una persona va así de encartada y yo soy un ente de control y puedo permitir algo, dale, 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 métete por acá, no hay problema, yo te pongo cuidado. Eso sí, hazlo con cuidado, la recomiendo, pero como que la vieja de una vez, ¿y por dónde entró? Pues, ¿cómo hago, pues? Dígame, ¿cómo hago? Parce, le cuento que es una vaina horrible, horrible, horrible. De pronto, ¿sabe qué me hubiera servido para que no me hubieran molestado? De pronto, un carné en la alcaldía, o un contrato de 3 meses, o una recomendación de un concejal, diputado, y, ay, no, parce. Vea, gente, en serio que yo, como les decía ahora, este video que lo pensé mucho para subirlo. Anoche yo dije, ¿será que lo subo? ¿Será que sí es adecuado? Porque la gente nunca lo va a tomar de buena manera. La gente no va a decir, venga, está pasando algo. No. Pero, y había arrancado bien el día con las chicas, con las oficiales que están ahí, que me ayudaron. Pico para las dos, hermosas. Una atención, parce, esa alegría, la sonrisa, que enamorado a 2 mujeres. Si vuelvo es por ellas 2, no más. Ah, bueno, y Paula, la del hotel, amabilidad, la de esa mujer, en serio. Parce, que totalmente encantado, aparte que una mujer hermosa, servicial, todo, todo, todo. Pero el resto, mi gente, me fue mal. Me fue mal. Hombre, ¿será que vieron que, como yo publiqué en las redes que venía para acá, de pronto alguien que me sigue, ¿cierto? A mí no me sigue mucha gente, de pronto alguien que me sigue, me vio y dijeron, no queremos a semana acá, que se vaya rápido. La neta, quedarme 2, 3 días. Es más, yo me quería quedar de pronto hasta el sábado y ya subir, ya, y tener unos días de descanso para ir a la feria de las 2 ruedas. Pero no, me sacaron corriendo de ahí y algo está pasando en el pueblo porque el señor que estaba ahí le estaba diciendo a las oficiales, venga, sí, se están pasando, algo está pasando en el pueblo. Entonces, la verdad, gente, no sabría ni qué decirles. Espero que el mensaje quede de buena manera, espero que lo interpreten de buena manera. Venga, ¿y por qué la chica antes no le colabora a uno? Toda ley se rige bajo el poder de la empatía, pienso yo. Pero de una vez, ¿y usted cómo hizo para entrar? Y usted necesito que se vaya. Pues les digo, si yo hubiera tenido un carnet de la alcaldía, un contrato de 3 meses, esos contratos con la alcaldía de 3 meses, yo los llamo los juegos del hambre y ellos me entienden por qué. Bueno, gente, por acá hice un alto en el camino para dar conclusión a este video. De pronto, de una mala experiencia, de pronto un mal momento que se vivió allá en Aguadas, y aprovechar para resaltar también la importancia del trato hacia el turismo. Para nadie es un secreto, bueno, Colombia tiene muchos nichos económicos, agrícolas, científicos, investigativos, también el tema petrolero, bueno, pero para ninguno es un secreto de que el turismo es muy importante y el turismo, para que se mantenga de manera sana, o sea, hablo del sano turismo, todos tenemos que jugar una partida, porque las malas impresiones son muy fáciles llevárselas, como me pasó a mí, porque ciertas personas de manera extraña se confabulan para hacerte pasar un mal momento. Vean lo que pasa ahora con la chica de guardia, con la chica de tránsito, pues que lo vea uno encartado. Yo estaba cargando lo más rápido posible, Paula del hotel me ayudó y esta chica llega de una vez como increpando, pues como, es que ¿usted por dónde se metió? Le da uno ganas de decirle buenos días, ¿cómo está? Bueno, eso ya es un tema muy difícil de manejar, el tema pues como esos modales. Yo acá sí hago caso omiso a la gente, a las personas que me vayan a escribir que es que el artículo número tal permite que la moto tal cosa en tal centímetro del andén.
Nada, a mí eso en ese momento no me importa. A mí me importa más el sentido de la empatía. Muchos dirán, ella está haciendo su trabajo. Sí, pero hay formas de hacer su trabajo. Hay formas más amables de hacer el trabajo. Hay formas más persuasivas de hacer el trabajo. Más como diciéndole, porfa, apenas cargues, puedes mover la moto. Es muy diferente a decir, necesito que te vayas. Acá no se trata de susceptibilidad, no se trata de ser delicado. Acá se trata de ser personas, y yo siempre lo he dicho y acá lo he resaltado. Como seres humanos debemos de servir al ser humano y ser un poco más empáticos, por ejemplo, como lo fueron las chicas, las agentes de policía que había en ese momento ahí, que sencillamente cuando yo iba a quitar la cámara, la chica me dijo, déjala que yo le pongo cuidado. Eso es un tema diferente. Ella me puede decir, es que en el artículo número tal, yo no estoy obligada a cuidarle su vehículo de manera personalizada. Pero dijo, déjala ahí que yo le pongo cuidado. Eso es muy diferente, es un tema de empatía. Pero bueno, la mala experiencia ya pasó, voy para otro lugar en este momento, voy para Jericó. Ojalá la vida me dé la oportunidad de volver a Guadas y quizás que las cosas sean diferentes. No sé si de pronto era por las fechas, no sé. Pero bueno, había que mostrarlo. Espero que esto no me traiga problemas con nadie, ni con la gente de Aguadas, ni con el Estado, que esos sí son bien peleones, ni con la alcaldía, ni con la gobernación, nada. Entonces, bueno, gente, los quiero mucho. Nos vemos en otro video. Voy para Jericó. Entonces nos vemos en Jericó, parceros. Un abrazo muy grande. Gente, ya estamos llegando a los 10,000 seguidores. Posiblemente cuando vean este video ya hemos pasado la meta. Entonces, un abrazo para todos y se les quiere.